Ok, continuamos con la serie de conjunciones en inglés. Y en este video vamos a ver sobre todas las partes de conjunciones subordinantes. ¿Y cuáles son las conjunciones subordinantes? Cuando una oración o una parte de la oración depende de otra parte de la oración. Y eso te lo explicaré un poquito más a profundidad viendo las conjunciones en sí. Empecemos. Como primera conjunción subordinante te puedo mostrar una de las principales y más comunes en inglés, que es because. ¿Y cuál es su función? Causa o razón. Y los ejemplos quedarían así. I stayed home because it was raining. Me quedé en casa porque, o la razón es porque estaba lloviendo. Y si ves, al crear la oración, podemos ver que sigue la misma o sigue la regla que te mencioné anteriormente de una parte de la oración depende de la otra parte o una oración completa depende de otra parte de la oración. ¿Cómo puedo definir esta regla? Sí. La primera parte sería I stay home. Esta sería la primera parte. Because es la conjunción que los une. It was rain sería otra parte de la oración. Si ves, siguen esta regla que te mencioné. Tiene primera parte, la conjunción que los une, y la segunda parte, que como te menciono, sería esta, it was rain. Ok, como la siguiente conjunción te puedo mostrar la palabra if, que en español se traduce como sí, pero no de afirmación, sino que, como aquí lo menciona, es de condición. Si esto pasar, va a pasar lo otro. Si tú estudias, tú pasarás el examen en este caso, o tú pasarás la carrera, o tú pasarás cualquier tipo de examen que tengas. If you study, you will pass. Si tú estudias, tú pasarás. Eso es. Y como te digo, siempre tenemos las dos partes. Una parte es que si tú estudias, coma, tú pasarás en la segunda parte. Y así podemos definir esta palabra if, que en este caso también aplica como digamos un condicional. Y por eso la función principal es de condición. Si esto pasara, va a pasar lo otro. Eso es lo principal. Condición en esta conjunción. Es una conjunción de condición. Es importante aclarar eso. Porque muchas personas solo se confunden pensando que solo es condicional, pero no, también es una conjunción de condición. También te puedo mencionar a when, o sea, cuando, como una conjunción. Y su función específica es como, ya la mayoría saben, de mostrar un tiempo específico, pero en esta parte de conjunciones. ¿Y por qué te digo que es una conjunción? Porque como ya sabemos, las conjunciones subordinantes dividen dos partes de la oración. Y como ya podemos ver aquí, call me when you arrive. ¿Cuál es la primera parte? Y sería call me. When es la conjunción que los une y you arrive sería la otra. Llámame cuando tú estés aquí o tú llegues. Por aquí te puedo mostrar otra palabra importante que a su vez funciona como una conjunción subordinante. Porque, como sabes, todas estas palabras siguen una misma regla. Unen dos situaciones o dos partes de una oración. En este caso tenemos while, que significa o se traduce como mientras, y su función principal es mostrar simultaneidad, o sea que las dos situaciones están pasando al mismo tiempo. Y los ejemplos quedarían así. I was cooking while she was studying. Yo estaba cocinando mientras ella estaba estudiando. Como siguiente conjunción importante te puedo mostrar la palabra although. ¿Y qué significa although o cómo se traduce? En español se traduce como aunque. Y esta función principal para esta palabra es contraste fuerte. Y los ejemplos quedarían así. Although it was cold, we went out. Aunque estaba frío, nosotros de igual manera o de igual forma fuimos afuera. La siguiente palabra o frase que puede funcionar de igual manera como
Una conjunción subordinante es since. ¿Y cuál es su función? Puede ser de tiempo o causa. Y los ejemplos quedarían así. I live here since 2010. Esa es la primera parte o la primera oración que te puedo mostrar, que es la parte de since hablando de tiempo. ¿Por qué? Si tú ves la primera parte, yo he vivido aquí, es la primera parte. Since es la palabra que los une, o en este caso, la conjunción que los une. 2010 es la segunda parte. Since you're here, let's start. Puede ser una causa. Desde que tú estás aquí, o desde que tú llegaste, o tú estás aquí, podemos empezar, o vamos a empezar. Como siguiente conjunción que une las dos partes de la oración, te podemos hacer la siguiente, que es until, o se traduce y se define como, en español, como hasta. ¿Y qué significa o cuál es su función principal? Es mostrar el tiempo límite de una oración o de una situación. Y los ejemplos quedarían así. Wait here until I come back. Espera aquí hasta que yo regrese. La primera parte sería esperar aquí, y hasta sería la conjunción que los une. Yo regrese sería la otra parte. Por eso te digo que esta es una conjunción porque une las dos partes de la oración. En este caso, esperar hasta que yo regrese.